Perfecto, comienzo a grabar. Hoy vamos a ver dos temas que tienen, el primer tema tiene que ver con lo que es el factor de fricción, la ley de Hagen-Poiseuille o Poiseuille, ¿ya? Y el radio hidráulico que tiene que ver con la determinación del número de Reynolds. Son dos temas relativamente cortos. Comenzaremos entonces con el primer tema, la ley de Hagen-Poiseuille. Esta ley también la van a encontrar en la bibliografía como solamente ley de Poiseuille o Poiseuille, depende cómo uno quiera leerlo finalmente, ¿no? Pero el nombre completo sería ley de Hagen-Poiseuille. ¿A qué se refiere? Esta ecuación o esta ley permite determinar la velocidad media de un fluido en base a características de una tubería y la caída de presión, bajo las siguientes consideraciones o suposiciones. O sea, cuando yo quiera aplicar la ley de Hagen-Poiseuille, o tiene que cumplir más bien con estas condiciones. Primero, de que se trata de un flujo laminar. Segundo, que es un fluido newtoniano, que quiere decir que cumple con la ley de Newton. Además que esta ley ha sido realizado o determinado en un capilar. Un capilar no es más que un tubo que tiene un diámetro bastante pequeño comparado con la longitud. Cuando yo hablo del capilar, siempre les hago recuerdo de una práctica de química general. Se hace una práctica de química general y se utiliza un capilar de vidrio, que es un tubito bastante delgado, ¿no? Pero como les digo, ¿no? La longitud es muy apreciable comparado con el diámetro. A eso nos referimos cuando hablamos de capilar. Y la diferencia de presión debe ser conocida. Bajo estas suposiciones o condiciones, la ley de Hagen o la ley de Poiseuille está enunciado de la siguiente manera. La velocidad media de un fluido es igual a la diferencia de presión o caída de presión multiplicado por el radio de la tubería sobre 8 veces la viscosidad por la longitud de la tubería, ¿no? Ahora, ¿qué unidades lleva cada una de estas magnitudes? La velocidad, si estamos hablando del sistema internacional, que es lo que hemos ido viendo hasta ahora, la velocidad va a estar en metros sobre segundo, el radio interior de la tubería o del tubo en metros. Las presiones, ya sea la inicial o la final, va a estar en pascales. La viscosidad, que es la viscosidad dinámica, estaría en pascal por segundo, o finalmente kilogramo metro sobre segundo, y la longitud en metros, ¿no? Esas son las dimensiones de cada una de estas magnitudes que intervienen en la ley de Poiseuille. Vamos a resolver algunos problemas en base a esta ley. Este primer problema me dice: uno de los métodos para determinar la viscosidad de los fluidos newtonianos consiste en medir la velocidad de un fluido y la caída de presión a través de un tubo capilar. En una determinación se obtuvieron los siguientes datos experimentales. Ahora, considerando flujo laminar, ¿qué me está pidiendo calcular? Me pide calcular la viscosidad y el factor de fricción. ¿Qué información me da? Me dice que la longitud del capilar, lo voy a ir anotando acá abajo. Los datos que me da para este caso es la longitud del capilar, 0.5 metros. Me dice que la densidad del fluido es 955.2 kilogramos sobre metro cúbico. Me da la caída de presión, es decir, la diferencia de presiones, que es igual a 4.829 por 10 a la menos 5 pascales. ¿Qué otro dato me da? Me da la velocidad del fluido, que es igual a 1.77 metros sobre segundo. Y también me da el radio del capilar o de la tubería, que es 7.51 por 10 a la menos 4. Y acá ustedes pueden verificar, ¿no?, que se trata de un capilar, es decir, su radio es bastante pequeño, 0.007, en cambio la longitud son 0.5 metros, ¿no? Por eso se trata de un capilar. ¿Qué nos están preguntando? Me piden determinar la viscosidad, pero además me dice determine el factor de fricción. Entonces, yo acá he vuelto a colocar el esquema de la ley de Poiseuille, ¿no? Es el mismo esquema. Tengo la caída de presión, tengo la longitud del capilar, tengo el radio.
¿Cómo voy a determinar la viscosidad? ¿Qué es lo primero que voy a hacer? Voy a determinar la viscosidad. Para determinar la viscosidad me voy a apoyar en la ley de Hagen-Poiseuille, que dice lo siguiente, lo hemos enunciado en la anterior diapositiva. P sub 0 menos P sub L multiplicado por el radio al cuadrado sobre 8 veces la viscosidad por la longitud. Si yo observo esta ley, la ley de Poiseuille, tengo toda la información, me está pidiendo determinar la viscosidad, que es solamente despejar la viscosidad. Entonces voy a despejar esa viscosidad y la velocidad del fluido lo voy a llevar a dividir de esta manera. 8 veces la velocidad del fluido por la longitud. Ahora reemplazo mis datos. Esta vez se ve rara. 8 veces la velocidad. Ahora sí. Esta viscosidad va a ser igual entonces. Caída de presión o diferencia de presión. 4.829 por 10 a la menos 5 pascales. El radio al cuadrado sería 7.51 por 10 a la menos 4 metros elevado al cuadrado, sobre 8 veces la velocidad media del fluido, que es 1.77 metros sobre segundo. Y por su longitud, la longitud son 0.5 metros. Entonces, haciendo toda esa operación, ¿cuánto nos da la viscosidad? Hagan el cálculo, por favor. 3.84 por 10 a la menos 12. 3.84 a la menos 12. Sí. Y a la menos 12. Entonces, ¿qué unidad tiene la viscosidad? Acá si observamos, este metro cuadrado se va a ir con este y me va a quedar pascal por segundo, que es la unidad de la viscosidad, ¿no? No hay más. Haciendo ese análisis dimensional, directamente podemos determinar sus unidades, pascal por segundo. Ya tenemos la viscosidad, que es bastante baja, ¿no? Bastante pequeña. Y ahora, ¿cuál es la otra pregunta? Me está pidiendo el factor de fricción. ¿En qué me puedo apoyar? ¿En qué fórmula me puedo apoyar para determinar el factor de fricción? A ver, ¿qué dice? ¿Qué opciones tengo? Según esta información que me da, todo eso. Me dice que es flujo laminar. Tengo dos opciones. Con esta información que me da, yo podría utilizar el factor de fricción de Fanny y hago el cálculo. Pero la segunda opción la voy a considerar. ¿Por qué? Porque me está diciendo que se trata de flujo laminar. Y si se trata de flujo laminar, el factor de fricción, si recuerdan de la anterior clase, está definido como 64 sobre el número de Reynolds. Esto es para flujo laminar. Flujo laminar. Y yo puedo considerar, si estoy hablando de flujo laminar, yo sé que para flujo laminar el Reynolds, el número de Reynolds debe ser menor o igual a 2100. Voy a tomar el valor de 2100 y entonces tendría 64 sobre 2100. ¿Cuánto nos da este factor de fricción? 0,0304. 0.0304. Ahí está, ¿no? ¿Qué estamos, cómo hemos determinado? Asumiendo que es flujo laminar, porque me dice eso el enunciado, ¿no? Se trata de flujo laminar. Y entonces habríamos respondido a la segunda pregunta. Les decía, ¿no? La otra opción es mediante el factor de fricción de Fanny. Eso ya les dejo para que alguien quiera verificar pueda calcular. ¿Ya? Este es nuestro primer problema entonces. Otro problema. ¿Qué dice? Un fluido de densidad ρ y viscosidad mu fluye por una tubería de diámetro D y longitud L, dispuesta en forma horizontal y suponiendo que el flujo es laminar. La velocidad media es la ley de Poiseuille nuevamente, ¿no? Esta definición de velocidad es la ley de Poiseuille.
Entonces me pregunto, en el inciso A me dice, ¿cuál es la expresión para el caudal volumétrico? El valor de Q. Y en el inciso B me dice, asegurando flujo laminar, ¿no? Flujo laminar. Asegurando flujo laminar, determinar el factor de fricción. Pero me dice el factor de fricción máximo, el valor máximo que puede optar el factor de fricción. ¿Ya? Son las dos preguntas. ¿Qué más tengo? Como apoyo tengo los datos de la tubería, las características. Tenemos el diámetro, tenemos la longitud, es decir, tenemos toda esta información. Entonces voy a anotar acá, la velocidad media según la ley de Poiseuille está definido como la diferencia de presión multiplicado por el radio al cuadrado sobre 8 veces mu por L. Ahora, si quiero determinar el caudal, yo sé que el caudal está definido como el área por la velocidad del fluido. Esta área es el área transversal por donde está transportándose ese fluido. Entonces, ¿a qué es igual esta área? Esta área es igual a pi por el radio al cuadrado, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que yo voy a hacer? Si reemplazo acá, tendría que Q es igual a pi por R al cuadrado y por la velocidad media. Pero yo sé a qué es igual la velocidad media. Tengo deducida acá por la ley de Poiseuille. Entonces, el caudal, ¿a qué va a ser igual? Reemplazando ya todo, tendría que el caudal es igual a lo siguiente. Q igual, acá teníamos pi R al cuadrado por la velocidad media. Reemplazaremos el valor de la velocidad media con la ley de Poiseuille. P sub 0 menos P sub L, que multiplica a radio al cuadrado sobre 8 veces mu por L. Puedo fusionar más bien R cuadrado con R cuadrado. ¿Cómo va a quedar mi ecuación del caudal? Voy a dejar por delante la diferencia de presiones y lo voy a llevar al final pi por R a la cuarta sobre 8 veces mu por L. Esta ecuación me permite determinar el caudal cuando se trata de flujo laminar, ¿no? Cuando se trata de flujo laminar. Entonces, ya tenemos definido o respondido el inciso A. Ahora, el inciso B, ¿qué dice? Me dice que determine el factor de fricción máximo o cuál va a ser el valor máximo del factor de fricción para asegurar flujo laminar. Entonces, en el inciso B, voy a tomar nuevamente la fórmula que hemos utilizado en la anterior diapositiva. F es igual a 64 sobre el número de Reynolds. Si estoy hablando de flujo laminar, el número de Reynolds va a ser menor o igual a 2100 en el caso de que sea flujo laminar. Ahora, ¿cuánto va a ser para que el factor de fricción sea máximo? Para eso yo voy a hacer un análisis gráfico. Acá lo voy a graficar. Recuerden que esta función es una función racional porque tiene denominador. Y la variable, en este caso el número de Reynolds, se encuentra en el denominador. Entonces, si yo grafico esta función, Reynolds en el eje horizontal y el factor de fricción en el eje vertical, voy a obtener una curva parecida a lo siguiente. Si me doy valores de 2100 para abajo, que no me salió tan buena la gráfica, de esta manera. Esa es la correcta. Ya. Entonces he obtenido ya mi gráfica asumiendo valores de 2100 para abajo. Este es el origen. Ahora voy a analizar cuándo mi factor de fricción va a ser máximo. ¿Para qué número de Reynolds? ¿Qué dicen ustedes? Fíjense, mientras más alto es el valor del número de Reynolds, el factor de fricción es más pequeño. Cuando nos vamos acercando a cero con el número de Reynolds, el factor de fricción va aumentando. Y a ver, hagan esta división. 64 entre 0, ¿cuánto nos da? Constante sobre 0, ¿a qué es igual?
es igual a infinito. Infinito. Entonces, ¿no? A infinito. Entonces, ¿qué vamos a decir? Que el factor de fricción va a tener un valor máximo igual a infinito cuando el número de Reynolds llegue o tienda a 0. Entonces, mi factor de fricción máximo, en el caso ideal, sería infinito para cuando el número de Reynolds es 0. Entonces, la respuesta al inciso B es esa. Me decía determinar el valor del factor de fricción máximo. Sería infinito el factor de fricción máximo, que no lo podría, o sea, no puedo determinar exactamente cuánto es, ¿no? Pero en forma analítica sí puedo decir que es infinito. Pero ¿para qué número de Reynolds? Para 0. Estoy dentro del régimen laminar. Ya, esa es la respuesta entonces al inciso B. Con eso estamos terminando esta primera parte de la ley de Hagen-Poiseuille. Ahora vamos a ver otra parte que también es importante, el radio hidráulico que les decía, ¿no? Es el segundo tema que vamos a ver el día de hoy. Ahora, ¿qué es el radio hidráulico? Es un parámetro importante en el dimensionamiento de canales, tubos y otros componentes de obras hidráulicas. Generalmente está representado por R sub H. Ahora, ¿cuál es esa relación del radio hidráulico? El radio hidráulico está definido como el área, como el cociente más bien, del área transversal sobre el perímetro mojado. Adicionalmente al radio hidráulico yo puedo definir el diámetro hidráulico. Y ustedes acá van a seguramente comparar con el diámetro. El diámetro normal es 2 veces el radio. Sin embargo, el diámetro hidráulico es 4 veces el radio hidráulico. ¿Ya? Ahora, vamos bien. El radio hidráulico, ¿en qué unidades está? Está en metros. El área, que es el área transversal que les decía, suponiendo que esta es mi tubería, que tiene forma circular, el área sería esta área transversal. Ahora, el perímetro mojado. ¿Cuál es ese perímetro mojado? El perímetro mojado, en este caso, si yo digo que en esta tubería el fluido está pasando a tubo lleno, que es lo que normalmente vamos a ver en los enunciados, quiere decir que toda la tubería, por toda la tubería más bien está el fluido. ¿Y cuál sería su perímetro mojado? Va a ser todo esto, esta parte, o toda la circunferencia, en otras palabras, pero el perímetro, ya no el área, ¿ya? A ver, voy a ponerles de frente a una tubería para que más o menos se den cuenta. Esta misma tubería, pero ahora de frente. Si yo les pido calcular el radio hidráulico a tubo lleno, o a tubería llena, o a canal lleno también, entonces yo voy a determinar el área, no hay problema. El área va a ser pi r al cuadrado. Y su perímetro mojado va a ser el perímetro de todo esto, que sería 2 pi r. ¿Ya? A eso se refiere con perímetro mojado. Ahora, ¿cuál es la utilidad o cuál es el propósito del radio hidráulico? El radio hidráulico se utiliza en tuberías que no son circulares. Es como si estuviese, en otras palabras, transformando. Suponiendo que yo tengo una tubería en forma elíptica, que es muy raro que ustedes vayan a ver esto, pero puede ocurrir. Según bibliografía, normalmente en transporte de gases y todo eso se utiliza esta forma elíptica. Entonces, con el radio hidráulico, lo que yo estoy haciendo es transformar. Acá no habría un radio, no van a haber un eje mayor y un eje menor, pero en sí lo que estoy haciendo es transformar y determinar, y más bien transformar como que a una circunferencia. Eso me permite hacer el radio hidráulico, ¿ya? Se utiliza, vuelvo a repetir, en tuberías no circulares. Ahora, si voy a determinar un radio hidráulico y también un diámetro hidráulico, entonces, ¿dónde va a afectar esos valores? Va a afectar en la determinación del número de Reynolds. El número de Reynolds, acuérdense cuando hemos visto ese tema, cuando hablábamos del diámetro, yo les mencionaba, acá vamos a considerar el diámetro interno. En este caso, cuando mis tuberías son no circulares, el diámetro que voy a utilizar en el número de Reynolds es el diámetro hidráulico. Entonces, ¿cómo estaría definido el número de Reynolds? Es igual a la densidad por la velocidad media por el diámetro hidráulico sobre la viscosidad. O si quiero trabajar con la viscosidad cinemática, tendría esta otra forma, ¿ya?
Y vuelvo a repetir, ¿no? El radio hidráulico me sirve y es útil cuando se trata de tuberías que son no circulares. Esta propiedad o esta magnitud más bien, donde más utilizan o en la carrera que más utilizan es en ingeniería civil para la construcción de ductos, de canales y todo eso, ¿no? Pero es bueno que ustedes tengan conocimiento porque quién sabe en alguna oportunidad se les presenta este tipo de tuberías. Entonces, en ese caso trabajaríamos con el radio hidráulico. Ahora, ¿qué más podemos decir acerca del radio hidráulico? Esta aproximación del cálculo del número de Reynolds para conductos no circulares da buenos resultados para flujo turbulento. Puedo utilizar mi fórmula y la voy a utilizar el número de Reynolds para cualquier tipo de flujo, pero los mejores resultados se obtienen para flujo turbulento, ¿ya? Esa es entonces la definición de radio hidráulico. Vamos a resolver y vamos a determinar el radio hidráulico. En esta tubería me pide calcular el radio hidráulico y el número de Reynolds. Entonces, acá es la pregunta. Radio hidráulico y el número de Reynolds de una tubería que transporta un fluido a sección llena de radio E. Ahora acá, les decía, ¿no? Retrocediendo lo que les he explicado. Si es una tubería circular, o sea, no necesitaría calcular el radio hidráulico, pero acá como que vamos a comprobar que viendo los resultados, ahí les voy a decir qué queríamos comprobar. Entonces, responderemos. Nos piden determinar el radio hidráulico. Entonces, utilizamos nuestra fórmula área sobre perímetro mojado. El área de esta circunferencia, ¿a qué va a ser igual? Es igual a pi, el radio está en minúscula, tenemos como dato el radio, pi r al cuadrado. El perímetro mojado, ¿qué va a ser? Si me dice a sección llena, quiere decir que el fluido está cubriendo toda la tubería. Por lo tanto, el perímetro mojado va a ser igual al perímetro de una circunferencia, que en otras palabras sería 2πr. Ya tengo el área y tengo el perímetro mojado. Voy a reemplazar en el radio hidráulico. El área es pi r al cuadrado sobre perímetro mojado, que es 2πr. Puedo simplificar pi, puedo simplificar una r. Por lo tanto, mi radio hidráulico es igual a r sobre 2. Esa es la respuesta a la primera pregunta, el radio hidráulico. ¿Qué me preguntaban posteriormente? Me decía, determine el número de Reynolds. El número de Reynolds. Yo sé que la definición del número de Reynolds es igual, lo hemos anotado igual en la anterior diapositiva. El número de Reynolds está definido como la densidad por la velocidad media multiplicado por el diámetro hidráulico sobre la viscosidad. Entonces, para reemplazar en esta mi fórmula, antes, en este problema yo estoy asumiendo que las propiedades del fluido son datos, es decir, ¿qué datos tendría para este caso? Mis datos serían la densidad del fluido, la viscosidad también estoy considerando que es un dato, la viscosidad del fluido. Y la velocidad. La velocidad media también estoy considerando que es dato. Velocidad media. Y obviamente el radio, ¿no? Que nos dice y nos da ese dato, el radio de la tubería. Ya, esa es nuestra información o nuestros datos. Entonces, sigamos adelante. Estamos determinando el número de Reynolds. Acá hemos hallado el radio hidráulico. Ahora, ¿a qué es igual el diámetro hidráulico? El diámetro hidráulico hemos dicho en esta diapositiva que es 4 veces el radio hidráulico. Entonces voy a decir 4 por el radio hidráulico. Y reemplazo mi radio hidráulico. El radio hidráulico es igual a R medios. El radio de la tubería sobre 2. Simplifico. Y fíjense, diámetro hidráulico es igual a 2R. ¿Qué quiere decir esto?
Yo sé que en una circunferencia el diámetro es igual a 2 veces el radio. Y en el caso de una tubería circular, el diámetro hidráulico es igual al diámetro de la tubería. A eso quería llegar. ¿Ya? El diámetro de hidráulico en una tubería circular es igual al diámetro hidráulico. Entonces hacemos nuestro reemplazo acá. El número de Reynolds va a ser igual a la densidad por la velocidad media. Acá reemplazaría 2R sobre mu. Pero ese 2R es el diámetro de la tubería. Entonces lo voy a dejar en función del diámetro interior, ya no del diámetro hidráulico, sino solamente del diámetro de mi tubería, que es la definición del número de Reynolds que hemos manejado en temas anteriores para tuberías circulares. A eso es lo que quería llegar y demostrarles, ¿no? O explicarles más bien la diferencia. Entonces estaría resuelto este problema. Hemos determinado el radio hidráulico y el número de Reynolds. Otro problema. En este caso ya es una tubería no circular, ¿no? Dice el problema. Calcular el radio hidráulico. Nuevamente nos piden determinar el radio hidráulico y el número de Reynolds de una tubería rectangular que transporta un fluido a sección llena de lados AB. Entonces los datos son, nuevamente, densidad, viscosidad. Voy a anotar datos, densidad, viscosidad, velocidad media y además me da como datos los lados del rectángulo, de la tubería rectangular. Ya tengo esa información. Ahora, determinemos el radio hidráulico. La definición dice de radio hidráulico es igual al área sobre el perímetro mojado. En este caso, si mi tubería es rectangular, el área va a ser igual a la base por la altura, es decir, A por B. A por B. O A por B, ya anotaremos así. Ahora, el perímetro mojado me dice nuevamente que es sección llena, que está completamente llena. Entonces, ¿cómo va a ser el perímetro de este rectángulo? ¿O a qué va a ser igual? Va a ser igual a 2 veces A más B, ¿no? A este perímetro. Ya tengo el área, ya tengo el perímetro mojado. Entonces, el radio hidráulico va a ser igual. Hago el reemplazo. A por B sobre 2 veces A más B. Esa es la fórmula que me permite determinar el radio hidráulico para una tubería rectangular en función de sus lados. Y hemos respondido a la primera pregunta. La segunda dice determinar el número de Reynolds. El número de Reynolds, acá lo voy a anotar, el número de Reynolds sabemos que está definido como la densidad, velocidad media, diámetro hidráulico sobre la viscosidad. Entonces, ¿qué necesito determinar? Acá solo he determinado el radio hidráulico. Me hace falta determinar el diámetro hidráulico. ¿A qué es igual el diámetro hidráulico? Ya hemos dicho, es igual a 4 veces el radio hidráulico. Y hacemos nuestro reemplazo. Diámetro hidráulico va a ser igual a 4 veces el radio hidráulico. Lo voy a anotar en el numerador y este 4. Estaría expresado de la siguiente manera. 4A por B sobre 2 veces A más B. Puedo simplificar y mi diámetro hidráulico va a ser igual a 2 veces A por B sobre A más B. A más B, de esa manera. Tenemos ya determinado el diámetro hidráulico. Entonces, ese dato voy a reemplazar acá. El número de Reynolds va a ser igual. La densidad sé que es dato, así que cuando toque determinar el número de Reynolds ya en cantidad, voy a reemplazar esa información. La velocidad media también es dato y también la viscosidad. Ahora, el diámetro hidráulico es igual a 2 veces AB sobre A más B. De esta manera, habríamos determinado el número de Reynolds, que es lo que nos preguntaban en este segundo problema. No hay más. ¿Tienen alguna duda para que les aclare hasta acá?
Ya, voy a dejar de grabar entonces.